Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios y las pasiones de las estrellas que nos roban el corazón desde las pantallas. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de comentarios, debates y corazones rotos o quizás no, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas y que ahora, bueno, vamos a ver qué ha pasado realmente. Así es, el título lo dice todo. Kerem Bürsin revela su verdad, Hande Erçel es su amor verdadero. ¿Es esto cierto? ¿Es un titular sensacionalista más, o hay algo de verdad en todo este revuelo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia, analizando cada detalle, cada rumor, cada entrevista y cada foto que ha circulado por internet. Vamos a ver qué podemos sacar en claro de esta turbulenta relación. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Y claro, un buen like para empezar con buen pie este vídeo. No se lo pierdan, la aventura apenas comienza. Bueno, empecemos por el principio. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una piedra, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, chispeante y explosiva. Los fans se enamoraron de la pareja de ficción y rápidamente comenzaron a especular sobre un romance en la vida real. Y, bingo. Los rumores se confirmaron, y el mundo entero celebró el nacimiento de una de las parejas más queridas del panorama turco. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy enamorados. Redes sociales llenas de fotos románticas, declaraciones de amor, escapadas juntos. Parecía que el cuento de hadas era real. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esas miradas cómplices, en esos abrazos que transmitían tanto. Hasta que la bomba explotó. Después de aproximadamente 1 año y medio, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Los motivos fueron vagos, rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de desgaste, en fin, lo típico que se dice en estos casos. Pero lo cierto es que el mundo se derrumbó para muchos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿El amor perfecto, destrozado? A partir de ese momento comenzó una verdadera avalancha de especulaciones. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué pasó realmente? Los fans, desesperados por saber la verdad, comenzaron a analizar cada movimiento, cada like, cada comentario en redes sociales. Y por supuesto los medios de comunicación, ávidos por las noticias, no se quedaron atrás. Ahora, aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin realmente? ¿Ha revelado su verdad sobre su relación con Hande Erçel? ¿Ha dicho abiertamente que ella es su amor verdadero? La respuesta, amigos, es depende. Pero para entender a fondo esta cuestión, debemos analizar el contexto, las declaraciones y la dinámica de esta pareja en el ojo público. Asterisco asterisco el auge de Love is in the Air y el nacimiento de una pareja soñada asterisco asterisco. El fenómeno de Love is in the Air fue un torbellino que arrasó con audiencias en todo el mundo. La serie, con su trama romántica y ligera, conquistó corazones y generó un fandom apasionado. Pero el éxito de la serie no solo radicó en su guión o en su dirección, sino en la química explosiva entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Desde el primer momento, la conexión entre Kerem y Hande en pantalla era evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo irradiaba una atracción palpable. Los fans, ávidos de romanticismo, no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a fantasear con la idea de que esta chispa traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de ver a Serkan y Eda, o en este caso, a Kerem y Hande, juntos en la vida real. La expectación creció a medida que avanzaba la serie. Las escenas románticas se volvieron más intensas, y la conexión entre los actores parecía solidificarse. Los fans se aferraban a cada detalle, a cada mirada, a cada interacción fuera del set. Las entrevistas, los eventos y las publicaciones en redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de la especulación y el deseo. Y entonces llegó la confirmación que todos esperaban.
Fotografías de Kerem y Hande juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos, se filtraron en Internet. Las revistas del corazón y los portales de noticias turcas y de todo el mundo explotaron con la noticia. La pareja de ficción se había convertido en una realidad, y el mundo celebró este nuevo amor. Asterisco asterisco un romance bajo el reflector, el cuento de hadas en las redes sociales asterisco asterisco. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo fue un fenómeno mediático, sino también una ventana a su vida privada. Ambos actores, conscientes del interés que despertaban, compartieron momentos de su romance en las redes sociales. Fotos de vacaciones, cenas románticas, paseos por la ciudad, declaraciones de amor y gestos afectuosos inundaron sus perfiles de Instagram y Twitter. Kerem y Hande no escatimaron en mostrar su amor al mundo. Sus publicaciones eran un reflejo de su felicidad y de su complicidad. Los fans se sentían parte de su historia, y se enamoraron aún más de la pareja. La imagen que proyectaban era la de un amor verdadero, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la exposición mediática también tuvo su precio. Cada publicación, cada comentario, cada like era analizado y diseccionado. Los medios de comunicación seguían de cerca cada movimiento de la pareja, y cualquier mínimo detalle era susceptible de generar titulares y especulaciones. A pesar de la presión, Kerem y Hande supieron mantener una imagen de unidad y de amor. Sus fans los apoyaban incondicionalmente y su romance se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. Asterisco asterisco el fin del cuento de hadas, la ruptura y las especulaciones asterisco asterisco. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia se extendió como la pólvora, y el mundo se conmocionó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su romance? Los motivos oficiales, como suele suceder en estos casos, fueron vagos y ambiguos. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de desgaste y de la imposibilidad de mantener una relación a distancia. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación no se conformaron con estas explicaciones. La ruptura de Kerem y Hande generó una verdadera avalancha de especulaciones. Los fans, desconsolados, comenzaron a analizar cada detalle buscando pistas y respuestas. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué había pasado realmente? ¿Hubo una tercera persona involucrada? Los medios de comunicación, ávidos por las noticias y el morbo, no se quedaron atrás. Artículos, vídeos y programas de televisión se dedicaron a analizar la ruptura y a especular sobre los motivos de la separación. Se publicaron entrevistas, análisis de expertos en relaciones y rumores de todo tipo. La falta de información oficial y la discreción de los protagonistas alimentaron aún más las especulaciones. Los fans se aferraron a cualquier detalle, a cualquier declaración, buscando una explicación que les permitiera comprender el final de su cuento de hadas. Asterisco asterisco, ¿qué dijo Kerem Bürsin realmente? El análisis de sus declaraciones asterisco asterisco. Tras la ruptura, Kerem Bürsin ha mantenido una postura discreta y cautelosa en lo que respecta a su vida privada, y especialmente sobre su relación con Hande Erçel. Ha evitado hablar abiertamente sobre el tema en la mayoría de las entrevistas, pero sí ha dejado algunas pistas y declaraciones que, interpretadas por los fans y los medios, han dado lugar a todo tipo de conclusiones. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre cuál había sido su mayor amor en la vida. Su respuesta fue vaga pero llena de matices: el amor es algo que se siente, que se vive, que te transforma y que a veces deja cicatrices. Esta declaración, que podría ser aplicable a cualquier relación, fue inmediatamente interpretada por algunos como una referencia a Hande. La mención de las cicatrices en particular alimentó la especulación de que la ruptura había sido dolorosa para él. En otra ocasión, se le preguntó qué consejo le daría a su yo más joven. Su respuesta fue: aprende a amar sin miedo, a darlo todo, a no arrepentirte de nada. Esta declaración, si bien puede ser una reflexión personal, también fue interpretada como una posible referencia a su relación con Hande. ¿Estaba lamentando algo? ¿Sentía que no había dado todo en su relación? Estas preguntas quedaron en el aire y la especulación se multiplicó. Además de estas declaraciones, Kerem ha demostrado en varias ocasiones que guarda un gran respeto por Hande. Ha hablado de ella como una gran profesional,
una persona talentosa y una mujer admirable. En una entrevista, elogió su trabajo y su dedicación, y destacó su profesionalismo y su ética de trabajo. Incluso se rumorea que se han cruzado en eventos y que han mantenido una relación cordial. Esto ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. Sin embargo, no hay evidencia concreta que confirme estos rumores. Es importante señalar que a pesar de estas declaraciones, Kerem Bürsin nunca ha declarado abiertamente que Hande Erçel sea su amor verdadero. Sus palabras han sido cuidadosamente medidas, y ha evitado dar respuestas directas que puedan generar controversia o alimentar las especulaciones. *** La postura de Hande Erçel, cautela y respeto ***. Hande Erçel, al igual que Kerem Bürsin, ha mantenido una postura cautelosa en lo que respecta a su relación con Kerem después de la ruptura. Ha evitado hablar abiertamente sobre el tema y ha centrado su atención en su trabajo y en su familia. En una entrevista, Hande afirmó que había aprendido mucho de su relación con Kerem, y que siempre le guardaría un cariño especial. También ha dejado claro que a pesar de la ruptura, le desea lo mejor. Sus palabras fueron de agradecimiento y de respeto, pero no se pronunció sobre la posibilidad de una reconciliación. Al igual que Kerem, Hande no ha hecho declaraciones explícitas sobre si Kerem es su amor verdadero. Su silencio y su discreción han sido interpretados por algunos como una señal de respeto y de madurez. Es importante destacar que la postura de ambos actores ha sido fundamental para evitar la creación de conflictos y para mantener una relación cordial. Han evitado alimentar las especulaciones y han optado por mantener una imagen de profesionalismo y de respeto mutuo. *** La influencia de los medios y las redes sociales, el sensacionalismo y las expectativas ***. En el análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, no podemos ignorar el papel fundamental que han jugado los medios de comunicación y las redes sociales. El sensacionalismo y las expectativas creadas por los fans han influido en la percepción pública de la pareja y en la interpretación de sus declaraciones. Los medios de comunicación, ávidos por las noticias y el morbo, han creado titulares sensacionalistas y han alimentado las especulaciones. Los titulares como Kerem Bürsin revela su verdad, Hande Erçel es su amor verdadero, son ejemplos de cómo los medios pueden distorsionar la realidad y crear expectativas que no se corresponden con la verdad. Las redes sociales, por su parte, han sido un espacio donde los fans han expresado sus sentimientos y sus deseos. Los montajes, los vídeos, los comentarios y las publicaciones han creado una imagen idealizada de la pareja y han generado una gran expectación sobre su relación. La combinación de sensacionalismo mediático y expectativas de los fans ha dificultado la comprensión de la realidad. Las declaraciones de Kerem y Hande han sido interpretadas a través de un filtro de expectativas y de deseos, y esto ha llevado a conclusiones erróneas y a la creación de falsas esperanzas. ***. Conclusiones, amor verdadero o una historia complicada, ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es cierto que Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel es su amor verdadero? La respuesta, como hemos visto, es compleja. En primer lugar, es evidente que Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una relación intensa y significativa. Se enamoraron en el set de una serie, y su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Compartieron momentos felices, se mostraron enamorados y construyeron una imagen de pareja ideal. En segundo lugar, es importante destacar que Kerem Bürsin y Hande Erçel nunca han declarado abiertamente que sean el amor verdadero del otro. Sus declaraciones han sido cuidadosas y prudentes, y han evitado dar respuestas directas que puedan generar controversia. En tercer lugar, es fundamental reconocer el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la interpretación de la historia. El sensacionalismo, las expectativas de los fans y la idealización de la relación han influido en la percepción pública de la pareja y en la interpretación de sus declaraciones. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una historia de amor compleja, marcada por el éxito profesional, la exposición mediática y las expectativas de los fans. Aunque no podemos afirmar que Kerem Bürsin haya declarado abiertamente que Hande Erçel sea su amor verdadero, sí podemos concluir que la relación que vivieron fue importante para ambos, y que se guardan un gran cariño y respeto mutuo. El futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es incierto. Han tomado caminos separados, pero su historia quedará grabada en la memoria de sus fans. Lo que es seguro es que ambos son profesionales talentosos y que han sabido mantener una imagen de respeto y discreción, a pesar de la presión mediática.
Y eso, amigos, es algo que merece nuestro reconocimiento. Y ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande fueron el uno para el otro? ¿Qué piensan sobre la forma en que han manejado su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatirlas con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta revelación de Kerem Bürsin. Si les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao.